Hola, soy Karina Escaratefica, soy abogada de profesión de la Universidad de Chile, trabajo en una empresa pública en Magallanes desde hace más de 15 años, soy dirigente sindical de un sindicato de trabajadores desde hace más de 5 años también y además soy directora de una fundación en la que trabajamos en Magallanes y en la macrozona sur por la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes diversos. Bueno, mi vida siempre ha estado ligada más a mi desarrollo profesional, no político, pero el movimiento social y el estallido social particularmente en el 2019 no solo me remeció, sino que además me estimuló y me motivó a ser una actora aún más partícipe de este cambio que es urgente hoy en nuestra sociedad. Es así como a partir de ese octubre del 2019 que todos recordamos, me autoimpuse el desafío, la meta de poder ser candidata a la Convención Constituyente y hoy día ya siendo candidata, mi aspiración es a poder estar representándoles en la Convención para generar los cambios reales que necesitamos en Chile. Es una gran pregunta. Hay muchas cosas e instituciones que me gustaría cambiar, mejorar e incorporar en la Constitución. Quizás una de las principales es aquella que dice relación con la dignidad de la persona humana, tener una sociedad más justa, inclusiva, en la que envejecer, ser mujer, niño, adolescente, migrante, perteneciente a los pueblos originarios, no sea un estigma ni sea una carga, sino que seamos nuevamente iguales en derechos. Pero al hacer este análisis de qué es lo que quiero cambiar en la Constitución, o más bien qué es lo que necesitamos cambiar en la Constitución, todo esto me lleva a una conclusión, a una idea muy ligada también a mi quehacer como dirigente sindical. Es base para poder generar todos estos cambios en nuestra estructura constitucional y en la sociedad que tanto se está demandando con urgencia hoy día, fortalecer los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque de esa forma, al reencontrarnos y visibilizarnos nuevamente como sujetos de derechos y no como una mercancía, vamos a volver a ser personas dignas y de esa forma vamos a poder estructurar y concretar todos los demás cambios que hoy día nuestra sociedad está demandando. Lo que estoy planteando no es algo nuevo. Estas demandas o reivindicaciones son de antigua data. Es más, si hacemos algún análisis en la historia, los grandes movimientos, las grandes revoluciones siempre han tenido como base las inquietudes o las disconformidades, por así decirlo, que tenemos los trabajadores. Esta explotación del hombre por el hombre no es nueva, no es del siglo XIX, no es del siglo XX, data quizás desde los orígenes de la humanidad. Así que este no es un tema nuevo que estoy trayendo a colación, sino que simplemente volver a poner en el tapete y quizás repriorizando todas nuestras demandas, lo que siempre ha estado en la base, pero que muchas veces nos olvidamos de qué es lo que causa muchas de estas inequidades. Es el que, como trabajadores, nos hemos dejado al lado, nos hemos enajenado de nosotros mismos y nos hemos olvidado de cuánto valemos como personas. Este tema, lamentablemente, hoy en nuestra Constitución no está regulado ni está recogido en la forma que debe estar. Hoy el trabajo en nuestra Constitución es visto como una mercancía. Eso es así en el artículo que prontamente espero que ya dejemos o cambiemos su redacción, como es el artículo 19, número 16, en que se consagra la libre contratación. No consagra el derecho al trabajo, sino que ve el trabajo como una mercancía. Pero además esto tiene otra línea, que es esta satanización, esta demonización que se hizo al inicio de nuestra Constitución del 80, en el proscrito afortunadamente artículo 8, en que se veía con muy mal ojo, es más, se prohibió el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Ello sin duda generó una gran mella, una gran pérdida en la cohesión del mundo laboral, pero además
en el avance de las reivindicaciones sociales y de muchas instituciones que en años y décadas anteriores sí habíamos avanzado en seguridad social, salud, educación, entre otros muchos temas que hoy nuevamente están siendo puestos en el tapete por toda la sociedad chilena. Otro punto importante a destacar de qué, o mejor dicho, cómo está regulado en la Constitución, es que además este trabajador que considera nuestra Constitución es bastante particular, porque es un trabajador que de partida es un adulto, que ya estudió, por tanto no tiene necesidad de educación, es un adulto que además ya tiene vivienda, porque no tenemos derecho a la vivienda, es un adulto además que goza de perfecta salud, porque no tenemos un derecho real a la salud, es un adulto además que trabaja en forma aislada, porque nuestro derecho a la sindicalización hoy día es bien precario. Es un adulto además que no tiene familia y que si es que la llega a tener, no tiene la responsabilidad familiar ni coparental. Entonces hoy esta precarización en nuestro derecho laboral, esta inexistencia de nuestro derecho a tener un trabajo digno, a trabajar en condiciones dignas y a tener un trabajo remunerado adecuadamente, retribuido adecuadamente, generan este problema de articulación de derechos sociales y de falta de posibilidad de realizar todos estos derechos sociales. Además, nuestra Constitución hoy invisibiliza al gran mundo laboral de Chile. Hoy más de 8 millones de personas trabajamos remuneradamente, más de 2.5 millones de personas trabajan en forma informal, podríamos decir de cierta forma que son empresarios o emprendedores informales, por tanto tampoco quedan consagrados en el artículo 19, número 21 de la Constitución, que consagra el derecho a emprender cualquier actividad económica. Pero lo más importante es que la gran mayoría, es decir, esos casi 10 millones de personas, restémosle a los niños, que son más o menos el 10% de la población. Estamos hablando de que más de un 30% de nuestra población que trabaja de forma no remunerada, cuyo trabajo es invisibilizado por ser de cuidados o de labores del hogar, hoy no son consideradas en este mundo del trabajo. Y eso urge más aún para que los cambios en la Constitución nazcan desde el derecho del trabajo, porque todos, todas y todes, de alguna u otra forma, trabajamos y aportamos a la productividad del país. Y no podemos seguir invisibilizando ese trabajo que aporta más de un 20% al PIB ampliado de nuestro país. Bueno, ¿cómo ha beneficiado o perjudicado este tema y que planteo que se pueda cambiar? Principalmente es en la precarización laboral. Hoy yo me atrevería a decir que no obstante que nuestra Constitución declara y señala que en Chile no existen esclavos, que todo aquel que pisa su territorio queda libre, eso no es tan efectivo. Hoy día tenemos una forma de esclavitud moderna que viene dada para muchas familias, para muchas personas, por la necesidad imperiosa de tener que trabajar, de tener que aceptar un trabajo en cualquier condición. ¿Por qué? Porque se ha tenido que endeudar para pagar la educación de sus hijos, porque se ha tenido que endeudar para pagar el crédito hipotecario, porque se ha tenido que endeudar para tener acceso a la salud, porque nuestros sistemas hoy día no son suficientes, nuestro Estado no es garante de estos derechos que son básicos de todos quienes habitamos el territorio. ¿Qué otros problemas ha traído esto? Sin duda, el más grande que hoy se va puesto en la palestra por nuestra ciudadanía es el de la seguridad social. Hoy como personas, como trabajadores, no podemos enfermarnos. Nos preocupa el llegar a la adultez y ser ancianos, porque no queremos ser una carga para nuestra sociedad. Esta falta, esta invisibilización del trabajo y precarización, desvalorización de muchas de las actividades que aportan significativamente a nuestra sociedad, generan este problema que es endémico y estructural. En la medida que nosotros volvamos a poner en valor el aporte que como ciudadanos, como personas, hacemos a nuestra sociedad, se van a generar los mecanismos en que vamos a ir solucionando estas demandas sociales. No podemos tener a más de la mitad de la población trabajando para sus propias familias, pero que ese trabajo no sea reconocido en ninguna parte. Evidentemente ahí tenemos un problema, pues la gran mayoría de los chilenos que hoy trabajamos probablemente, al no valorizarse, no vamos a tener derecho a una seguridad social o la vamos a tener en condiciones muy precarias.
¿Qué solución propongo de cara al nuevo proceso constituyente? Principalmente es que el derecho al trabajo debe ser puesto nuevamente el valor. El trabajo debe ser considerado, consagrado y así debe ser garantizado en la Constitución como un derecho humano, no como una mercancía. Pero además, ese trabajo debe ser digno y en condiciones adecuadas a la dignidad de la persona humana. Otro punto importante que debe ser consagrado en nuestra Constitución es el derecho a la sindicalización, la autonomía de las organizaciones sindicales para definir las materias que quieren negociar colectivamente, pero además el nivel de la negociación a la que quieren aspirar, ramal, nacional o dejarla en el ámbito de la empresa. Otro punto muy importante para poder alcanzar todos estos objetivos macros de desarrollo social y económico a través de los trabajadores y de sus organizaciones es que el derecho a huelga y la negociación colectiva sean universales. Ya no podemos seguir discriminando entre trabajadores del sector público y del sector privado. Todos somos trabajadores y trabajadoras. Todos aportamos de alguna forma u otra a la economía y al progreso social de nuestro país. Para esto, sin duda, la visión que tengamos y la construcción que hagamos en nuestra Constitución de la educación pública y sobre todo de la educación superior es fundamental. Acá hay mucho en lo que podemos aportar y construir. Hoy la pandemia, sin duda, nos ha abierto quizás o nos ha dejado ver el mayor problema o quizás el mayor retardo que tenemos en cuanto a que la educación como ciencia y actividad social no ha evolucionado en más de 2000 años tal vez. Hoy tenemos una oportunidad y las nuevas tecnologías nos han permitido y nos han posibilitado darnos cuenta de que una educación universal, pública, gratuita y de calidad es posible. Hoy día no tenemos quizás estas restricciones económicas de no podemos construir más universidades. Hoy se democratizó la universidad a través de las plataformas educativas y acá las universidades, además, en especial las universidades públicas, institutos de formación técnica e institutos de educación superior que están en nuestra región son actores claves en el desarrollo económico de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque son los responsables de formar y educar a los trabajadores y trabajadoras de nuestra región y del país. Pero esa educación no debe ser solo pensando en cómo le entrego mayores competencias para que sea más competitivo en el mercado laboral y pueda optar a un mejor sueldo, sino que también las universidades y sobre todo las universidades estatales tienen la responsabilidad de formar en derechos y principios a estos trabajadores. Deben formarlos y educarlos en los derechos laborales que les corresponden. ¿Para qué? Para que puedan ser un elemento y aporte social en las comunidades y en aquellos espacios laborales en el que se van a inmiscuir. Soy una convencida que los trabajadores, trabajadoras y en especial los organizados, en la medida que estemos más empoderados en nuestros derechos, somos la energía capaz de cambiar toda nuestra sociedad hoy. Soy Karina Escaratefica, candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 28, Región de Magallanes y Antártica Chilena, y te invito a que trabajemos juntos en la Constitución que queremos.